abran sus Biblias si se pueden en 2 Timoteo 3 y vamos a continuar nuestra serie El Camino del Discípulo, donde vamos a ver 5 maneras diferentes de cómo se ve un discípulo de Cristo. Y esta mañana vamos a ver cómo se convierte un discípulo con la Biblia abierta. ¿Qué significa vivir con nuestra Biblia abierta? Y esto es lo que significa ser bíblicamente enraizado. Y esto es crucial para nosotros porque vivimos en un mundo caótico, culturalmente hablando. Vivimos en un mundo de una cultura súper loca. Hay información por todos lados. Tenemos información que entra a nuestra mente y nos quieren enseñar cómo vivir, cómo pensar, qué posición tenemos que tomar en ciertos aspectos morales, del género, de sexual. Y hemos sido bombardeados por todo tipo de información. Y si no tenemos cuidado, vamos a ser llevados por nuestra cultura y lo que ellos piensan o que quieren que pensemos. Amén. Y no queremos eso. Y el pastor Matt fuimos la semana pasada a Nueva York y nos fuimos a reunir con el pastor Jim. Y el pastor Matt y yo en Nueva York. Y te puedes imaginar esa imagen de nosotros dos. Yo soy de Compton, Arkansas. Y no es muy conocida por su arquitectura. Y el pastor Matt es de Keystone, Texas. Si tú vas a la metrópolis de Dangerfield, es una pequeña pueblito fuenzo de Dangerfield. Así que te puedes imaginar. Nos parecíamos una gente de campo ahí en Nueva York. Nadie entendía nuestro acento. Estaban la gente confundida. Nosotros estábamos confundidos lo que ellos decían. Y fue algo súper extraño. Sin embargo, lo que hicimos fue millones de personas, gente caminando, mirando todos los lugares. Y nos perdimos en un lugar. Y nos cansamos de preguntarle a la gente, de preguntarle las direcciones. Y terminamos perdidos. Así que fuimos a nuestro teléfono y sacamos la aplicación de Maps. Y siempre todo el mundo estaba hablando de la aplicación de mapas. Pero imagínense en los tiempos antiguos con esos mapas y esas cosas. Pero lo que hicieron fue, el pastor Matt sacó su celular, puso la dirección de destino y la voz nos iba llegando paso a paso, esquina por esquina, y nos iba diciendo cómo llegar a nuestro destino. Y esto es lo que tenemos que ser discípulos de Biblia abierta. Tenemos que ser bíblicamente enraizados. Si nosotros tratamos de vivir la vida que Dios quiere y escuchamos a la cultura, nos vamos a perder. Pero Dios nos dio su palabra para que podamos seguirla y escuchamos su voz y podemos caminar en el Espíritu y podemos estar con nuestros ojos arriba, nuestras rodillas abajo y vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a 2 Timoteo 3 y nosotros nos vamos a enfocar en el versículo 16 y 17. Pero quiero que entendamos el contexto porque los 2 versículos que vamos a utilizar son súper poderosos, pero si perdemos el contexto, vamos a perder mucho. Vamos a decir la Biblia es verdad y esto es lo que dice la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esto es Pablo hablando de su época tan caótica, pero ¿no parece lo mismo que estamos viviendo en nuestra época? Y eso es lo que Pablo nos está recordando a Timoteo, que la cultura
no está acercándose más a Cristo, sino se está alejando de Él. La cultura y la naturaleza de este mundo se está navegando, no nos está llevando más a la santidad. Al revés, la sociedad se está llevando cada vez más lejos de la verdad. Y Pablo está diciendo eso. Hey, no te dejes atrapar por esto, porque hay momentos que vienen. Pero la cultura y el mundo te va a llevar más lejos de Dios. Pero Dios te va a enseñar cómo navegar eso. Y eso es lo que nos está enseñando. Y Él nos dice, ahora, si tú vas a venir como Dios en esta cultura, va a ser costoso. Va a haber persecución, va a haber sufrimiento, te va a costar. Y yo quiero que tú sigas el ejemplo que viste en mí. Tú viste cómo yo encaré el sufrimiento. Y yo quiero que tú sigas mi sufrimiento. Pero mira las palabras del versículo 14. Pero persiste. Lo que Él desarrolla toda la verdad del mundo. Persiste en lo que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras. La Sagrada Escritura está hablando de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios, la Biblia. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que en esencia lo que está diciendo Pablo a Timoteo, en esa cultura, tú tienes que ser un discípulo de Biblia abierta. Le estás diciendo, y por ti, en esta cultura sin Dios, que se está yendo cada vez más lejos, y siempre están aprendiendo, pero nunca entienden la palabra de Dios, tú mantente en la palabra de Dios arraigado. Porque yo te he dado la sabiduría para entender el evangelio y te va a ayudar a vivir la vida que Dios quiere que viva. Y las instrucciones que Pablo le está diciendo a Timoteo también es para nosotros. Vivir en esta cultura nos sirve cómo vivir la vida de Dios sin importar lo que el mundo nos está diciendo. Y esto es lo que Pablo nos dice. Pero por ti, mantente en la Biblia. Sé un discípulo de Biblia abierta. Que te mantengas en la fe y en la Biblia y entiendas el Evangelio de Cristo y puedes entender de lo que significa vivir la vida de Cristo. Y esto nos muestra el contexto del versículo 16 y 17. Él nos dice, sé arraigado en la Biblia. Y ahora el versículo 16 y 17 te pregunta por qué. Te explica el por qué. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo le está dando por qué es necesario ser un discípulo de Biblia abierta. Y te voy a dar 3 verdades que Pablo dice acerca de la Biblia que nos da razón porque tenemos que ser así, tenemos que ser hombres de Biblia abierta. Y es por eso que nuestro deseo es poder levantar en New Beginnings un ejército de personas llenas de la palabra de Dios. Y el primer punto es, la Biblia es la palabra de Dios. Todos pensamos, ay, sí, eso es obvio, pero es tan obvio. Porque si tú ves la vida de muchos cristianos aquí en Estados Unidos, esto no es tan cierto. Incluso para los que dicen amén y dicen sí, sí, no vivimos como si la Biblia fuera la palabra de Dios. Esto me vino cuando... Mira lo que dice el versículo 16. Toda la escritura, todo es inspirada, lo que significa exhalada, soplada. Es una idea que Dios sopló o Dios exhaló. La imagen que nos está diciendo es como en Génesis, cuando Génesis sopló vida a la vida de Adán.
Es como cuando dio vida a la creación. Cuando tú lees la Biblia, es como si Dios soplara vida en ti. Y es por eso que el autor dice, es viva y eficaz, más eficaz que una espada de doble filo. Porque esa es la palabra eterna del Dios viviente. Tú estás escuchando la palabra de Dios cada vez que abres la Biblia. Y por eso es que esta carta, cuando tú escuchas mi voz leyendo la Biblia, no es mi voz la que tú estás escuchando, es la voz de Dios. Espérate un segundo. Yo pensé que Pablo escribió esta carta. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios si Pablo fue el que la escribió? Y Pedro nos ayuda a entender esto. En 1 Pedro 20:21, mira lo que dice. Sabiendo esto en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien. O sea que no viene, porque ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de Dios como fueron llevados por el Espíritu. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Cuando tú lees las cartas de Pablo, cuando Pablo escribe esto en Timoteo, Dios es el que está hablando a Pablo. Que cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, Dios habló a través de Pablo para nosotros. Cada cosa que está escrita en la Escritura, puede ser que el lápiz fue puesto por el hombre, pero la palabra fue dada por Dios. Esto no es palabra de hombre, esta es la palabra viviente de Dios. Y por eso es que esto es tan profundo. Porque el interés del cristiano en la Escritura siempre ha estado en escuchar a Dios hablar, no en analizar los memorandos morales. Y esto es mucha gente se acerca para ver si hay una promesa, si hay un mandato. Bueno, algunos de ustedes este lenguaje es conocido porque es parte de nuestro discipulado. Cada vez que estamos leyendo nuestro plan de lectura, hazle preguntas a la Biblia. ¿Hay alguna promesa? ¿Hay alguna verdad? ¿Hay algún mandamiento? ¿Hay algo que Dios nos está mandando? Cuando estamos haciendo estas preguntas, siempre lo hacemos. ¿Dios nos ha hablado un mandamiento para mí? No solamente estoy hablando de algo general, sino que hay una verdad que Dios me está hablando a mi corazón que yo necesito saber y creer. Y cuando preguntamos, ¿hay una promesa en general? No, hay una promesa que Dios del universo me ha dado a mí a través de este libro. Así que la mesa no solamente es leer la Biblia y leerla por leerla, sino reconocer que cuando leemos la Biblia estamos escuchando la mismísima voz de Dios hablándonos a nosotros. Tú vienes con una intensidad mayor, porque esta es la palabra de Dios. Tenemos que leerla y creerla y quererla. Ahora, yo lo voy a decir para que yo no estoy mirando a nadie en particular, pero ¿por qué no traemos la Biblia a la iglesia? Hello. Mucho silencio aquí, ¿verdad? Escucha, la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, tráela. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leerla y vamos a escuchar su voz. Como si estamos tan alejados de la Biblia que tenemos que venir aquí para estudiarla. No, voy a traer mi celular. No. Trae tu Biblia. Trae una copia de la palabra de Dios, márcala, escribe lo que Dios te está diciendo. Una de las cosas que estoy haciendo es, esto es una gratis. Compro una Biblia cada casi 2 años. Y en mi tiempo de devocional y mi tiempo personal con la Biblia, yo leo la Biblia y voy marcando y voy escribiendo lo que Dios me dice. Y uno de estos días, mis hijos van a estar aquí y yo voy a estar muerto. Yo no dije que voy a estar pronto muerto, pero mis hijos van a estar aquí y en algún momento de eso van a haber varias Biblias con los nombres de ellos. Y yo quiero que tengan esa Biblia cerca de su corazón y dice,
lo que ministró a mi papá. Gracias a Dios que Él me ministró a mí. Lugares donde he estado en la escritura que ha significado mucho para mí. Y yo quiero que su padre fue un discípulo de Biblia abierta. Y eso no lo puedes obtener en un celular. Trae tu celular. Así que vamos al número 2. Es el punto número 2. Y bueno, esto tiene muchas implicaciones. Esto tiene que decir, te voy a dar 2 implicaciones. Si la palabra de Dios es verdad. Si esta es la palabra de Dios, entonces es verdad. Dios no miente. Amén. Así que tú dices, pero todas las traducciones por todos los años. Mira, y si es un Dios que puede crear todo lo que sabemos solamente por su voz, que Él no va a preservar su palabra. Como milagrosamente durante la historia, y no tengo tiempo para explicarlo, pero le puedo mostrar y verificar cómo Dios ha preservado su palabra por las edades, porque vale la pena ser guardado. Porque esto es infalible y es una palabra viviente de Dios. Y es verdad, de Génesis a Apocalipsis. Sin ninguna pregunta, sin temor a equivocarnos. Y esto no, sin importar lo que la cultura dice, esto es lo que Dios dice, porque cuando Dios habla, Él es incapaz de decirle una mentira. Y ya sea o toda la mentira, o todo esto es verdad, o podemos confiar en ella. Y por eso es que vivimos en una cultura que quiere definir la verdad conforme a lo que a mí me parezca. Si es tu verdad, yo la respeto, y si es tu verdad, yo la quiero. Las cosas han cambiado. No. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto significa que si hay algo que habla de la vida y la moralidad, sobre matrimonio o mis elecciones de vida, fue una verdad hace 1000 años y fue verdad hoy. Y va a ser verdad dentro de 1000 años. Esta es nuestra ancla, algo que nos ayuda a entender la vida. Tú te das cuenta que la iglesia en Estados Unidos, y esto es increíble, pero iglesias que han visto muchas conversiones, las iglesias donde más hay salvaciones es donde con amor hablan la verdad. Porque esta cultura que se está muriendo necesitan saber cuál es la verdad. Y esto es fascinante. Y por lo tanto, déjame hablar. La cultura nunca va a estar feliz con que modifique la verdad. Así que la meta de la cultura es que tú sabes que si te pueden doblar, te pueden quebrar. Y por eso nosotros nos tenemos que mantener en la verdad de la Escritura. Tiene que ser bíblicamente. Ahora, si la palabra de Dios es la palabra de Dios, debe ser nuestra autoridad. Debemos obedecerlo, no tenemos que debatirlo y no sé si me aplica o no. Si la palabra de Dios es Dios, eso es nuestra autoridad. Y si decimos que Dios reina sobre todo y no lo obedecemos, no le hacemos caso, entonces no creemos que es la autoridad del universo. Pero si creemos que sí es, cualquier cosa que Dios diga es verdad. Y yo no tengo el derecho de decir, ¿y qué te parece? O bueno, yo soy la excepción, o la cultura dice lo contrario. No, es que estamos aquí para amar la cultura y para alcanzarla. Pero te voy a decir, pero lo que tenemos que entender es que la cultura está perdida, está rota, y lo que más necesita una iglesia que se comprometa es escuchar la voz de Jesús. Una palabra de gracia que le pueda dar vida. Pero si hay verdad y no hay gracia, entonces tú lo estás apuntando a condenación. Pero Jesús vino con gracia y con verdad. Y por eso es que nosotros definimos lo que dice Él es la autoridad. Recuerda que hemos estado en un nuevo reino, y ese reino tiene un rey, y ese rey ha hablado a nosotros, y todo lo que ese rey hable, esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir, porque Él tiene la autoridad y es última
Es la última verdad. Es como, por ejemplo, he hecho un par de construcción los últimos años y tengo varias herramientas, pero una de las que más utilizo es el nivel. Tengo diferentes clases de niveles, pero ¿qué es lo que hace un nivel? Te muestra si hay algo que está recto o está doblado. Pero eso es lo que hace. Hay una burbuja en el medio y esa tiene que alinear perfectamente dentro de esas dos marcas negras. Y esto es lo que y ese nivel nunca miente. Donde esté la burbuja, eso te va a decir si está recto o torcido. Ah, yo pienso que está torcido. Y tú puedes decir eso, pero no lo hace torcido. Pero cuando tú pones el nivel y pones esa burbuja ahí, está un poquitico a la derecha, es porque está un poquitico a la derecha. Y no importa cómo tú sientes, ni cómo... Ah, la verdad que se ve bien y dice, no. Una persona viene y dice, no, pero está torcido. No, mira que el nivel lo dice. Entonces, bueno, vamos a sacar el nivel para ver qué dice. Uno de los dos está equivocado y casi siempre eres tú. Y a veces cuando nos damos cuenta, decimos a lo doblado recto y a lo recto doblado. Y esa es la cultura donde vivimos. Y la Biblia lo dice, en esta cultura, para lo que Dios está bien, en la cultura dice que está mal. Pero por eso tenemos un nivel. Y esto nos determina. Y eso es una de las cosas que nos encanta del nivel. Es que no lo hace torcido, sino que lo revela, lo muestra que está torcido. Y eso es lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Lo que me guía al punto número 2. La Biblia agrega valor a nuestra vida. La Biblia agrega valor a nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y la palabra es provechoso. La iglesia agrega, la Biblia agrega valor a tu vida. Cuando, como el salmista dice, cuando he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y esa es una lámpara a mi vida. Y medito en su vida y en su palabra. Y medito en su vida. Y eso es lo que la Escritura nos manda a hacer. Porque es beneficioso para mí, es provechoso. Es lo que nos da dirección. Y Pablo nos da 4 beneficios de la palabra de Dios. Mira la primera. La Biblia nos dice que creer es útil para enseñar. Estamos nadando en un mar de información. Desde la social media, noticieros, revistas, todo. Hay alguien que está diciendo su opinión de cómo vivir y cómo no, ¿verdad? ¿Me estoy equivocando o es así? Hay tantas voces en nuestra vida ahora mismo y nos volvemos locos. Incluso personas que esperamos que digan buenos comentarios. Pero eso es lo que... esta es la generación con más ignorancia de la Biblia. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que tenemos más accesibilidad a la Biblia y traducciones y herramientas para leer la Biblia en la historia de la iglesia. Y no tenemos manera de que querramos leer la Biblia. Y por eso es que Pablo nos dice qué creer del mundo. Escúchame. Si no estás instruido, si no estás enseñado para escuchar la voz de Dios y saber lo que Él quiere que haga en tu vida, este mar en tu vida de información le va a enseñar a ellos en cosas que están totalmente opuestos a la verdad de Dios. Y entonces vas a decir, no, que tú eres un racista, tú eres una persona anticuada, tú no eres tolerante, tú eres homofóbico, tú eres antigénero, a ti no te importa la gente, pero esta es la cultura donde vivimos. Pero si nuestros estudiantes no saben en qué creer,
y nunca van a alcanzar la cultura si ellos no saben en lo que creen. Si no saben, no tenemos un ancla en qué pensar en nuestra cultura, en enfrentar la cultura, tanta división cultural y racial, pero ni siquiera sabemos lo que la Biblia dice de eso. Y comenzamos a seguir pensamientos que no son de Dios. Si nosotros no sabemos lo que Dios dice acerca de la vida, si entonces te vas a decir, si somos pro vida, somos anti mujeres. Y yo sé que estos son temas delicados, pero ¿por qué te sientes incómodo? Porque eso es todo lo que tú escuchas. ¿Cómo tú nadas a través de este mar de tanta información si no sabemos lo que la palabra de Dios nos dice? Y eso es lo que nos dice. La Biblia nos dice que creer. Y la segunda es que nos expone el pecado y la falsa enseñanza. Y esa es la palabra redarguir. Y es la idea de exponer. Y cuando escuchamos la palabra redarguir, la escuchamos como algo feo. Pero es que yo necesito esto en mi vida. Es como... Yo he sido muy pobre en cómo llevar adelante un domingo, un servicio domingo. Pero eso es espectacular, porque nos ayuda a entender las cosas que me hacen falta. Y decir, no, eso está mal. ¿Cómo filtramos la información que tenemos? Tenemos que tener algo que nos muestre qué es lo que está bien y qué está mal, que nos ponga lo que está mal. Y lo usé en la ilustración la vez pasada. ¿Qué es el nivel lo que hace? Cuando lo pones en una superficie que está torcida, lo expone el hecho de que está torcido. No lo hace torcido, simplemente te lo muestra. Hey, esto no está recto. Aquí hay algo que hacer. Es como cuando alguien se rompe un brazo y tú vas a una radiografía y la radiografía ¿qué hace? No te va a romper el brazo ni te va a decir por qué te duele. Simplemente te va a decir, lo rompiste. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Lo corrige. Él lo expone. Y la tercera la dice para corregir. Corrección. Primero nos enseña, nos restaura el diseño. Si vemos, lo primero nos enseña en qué creer, después nos expone lo que tenemos que hacer y tercero nos corrige. Si eso está mal, lo voy a hacer bien. Y los buenos padres no solamente regañan a sus hijos, pero solamente los regañan, pero también les dicen cómo hacer. Porque hay muchos padres que dicen, no hagas esto, haga esto. Bueno, pero ¿qué tal si un padre dice, hey, ven acá, papito? Esto lo estás haciendo mal y no lo estás haciendo bien, pero déjame yo te muestro y te ayudo cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Esto no es mejor? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Viene a nosotros y dice, hey, tu brazo está partido, pero necesitamos alguna corrección. En el lenguaje griego significa como hacerlo correcto. Y una máquina de X-ray, de una radiografía, simplemente te muestra que está incorrecto. Pero en cambio el médico lo que hace es corregirte y ponerte el hueso donde tiene que estar. O si vamos a la metáfora de la construcción, si hay una pared que está, hay un muro que está mal, tú no mueves el nivel, mueves la pared. Así que no solamente lo muestras, sino que tú tienes que corregirlo para que esté en la posición perfecta. Y eso es lo que hace la Biblia. Cuando tú eres un discípulo de Biblia abierta, Dios nos expone lo que está mal. Y eso lo expone. Entonces nos ama por su gracia. Y viene y dice, pero esta es la mejor manera que se tiene que hacer. Este es el camino que tú tienes que tomar. Este es el camino que va a bendecir tu vida. Y al final no solamente nos corrige, pero la Biblia nos entrena para vivir como Jesús. Y dice aquí,
para instruir en justicia. La palabra justicia es importante que la entendamos porque en la Biblia hay dos maneras en que podemos hablar de justicia. Cuando es nuestra justicia. Cuando hablamos de la justicia imputada, es cuando nosotros recibimos la salvación. Y el Evangelio nos muestra esto, que somos injustos, somos pecadores, no somos perfectos, no nos podemos arreglar a nosotros mismos. Estamos torcidos en el nivel de Dios. Pero Jesús y su gracia y misericordia vivió entre nosotros y vivió una vida justa, una vida recta. Y es perfecto en toda su vida y va a la cruz y murió como un pecador, incluso cuando Él es justo, y recibió la injusticia por nosotros y por su resurrección. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos da su justicia. Así que cuando el Padre nos mira a nosotros, no te mira tu vida quebrada, sino que ve la perfección de Cristo. Y esto es justicia imputada. Cada creyente que cree en Jesús y ha nacido de nuevo, ha recibido la justicia de Dios. Amén. Pero hay otra que la otra tipo de justicia, y es cuando que la vida justa de Cristo actúa en mí, yo comienzo a ser transformado y comienzo a vivir como Cristo. Así en la vida, en los ojos de Dios, yo me parezco a Cristo. Estoy vestido en su justicia. Pero por el poder del Espíritu Santo y la obra del Señor en mi vida, yo voy a comenzar a parecerme a Él. Así que a través de la Escritura, de redarguir, hemos sido corregidos una vida como Cristo. Y ser una persona, un discípulo de la Biblia abierta, no solamente es leer la Biblia, y no solamente decir y ir a clases de qué lo dice, pero lo más importante es que la Biblia nos lea a nosotros y que nos muestra los errores de nuestra vida. Y por eso es que Santiago dice que es como cuando nos miramos un espejo. Cuando nos vemos un espejo, nos expone y revela las faltas en nuestra vida que necesitan ser corregidas. Y si esa persona se va y se lo olvida, ellos hacen ajustes para mirar cómo se debería ver. Y por eso es que cuando venimos a la palabra de Dios y somos discípulos con Biblia abierta, miramos a la belleza de Cristo y por el poder del Espíritu Santo nos transforma para que no solamente miremos a Jesús, sino que nos miremos como Él. Y este es el poder de estas posturas de discipulado. Es una transformación espiritual. Y yo quiero que lo mires. Y esto es lo que hemos cubierto hasta ahora en el camino del discípulo. La vida del discípulo es esta. Mis ojos arriba. Estoy mirando su reino, su nombre sobre todo. Yo estoy viendo para ti. Pero también mis rodillas abajo. Señor, yo dependo de ti. Espíritu Santo, guíame y llévame para vivir una vida de sumisión y que yo pueda escuchar tu voz. Y todo esto lo voy a hacer con mi Biblia abierta. Es porque el Espíritu Santo, que yo dependo, se le ha dado a todo cristiano y es el mismo autor del libro. Es el mismo que lo creó. Así que cuando vivimos con ojos arriba, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que estamos creyendo y que le pedimos que nos revela su palabra, Él nos abre los ojos para que nos ilumine nuestros ojos y podamos ver la que hay en esa palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma la Biblia que Él escribió y toma esa vida que ha sido humillada ante su poder para que sea transformada. Y esa transformación no puede pasar al menos que tengamos nuestros ojos arriba, nuestras rodillas abajo y nuestra Biblia abierta. Y esto es donde está la vida de transformación. Escúchame, hermano.
Tú sabes que el Espíritu Santo quiere que entiendas su palabra. ¿Tú sabías eso? Es por eso necesitamos pasar tiempo en oración, dejando que el Espíritu Santo podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de su palabra y que Él nos transforme. Y cuando llegamos a la palabra, para que la palabra venga a ti. Y eso es lo que es la transformación. Y eso es lo que la transformación significa en nuestras vidas. Lo que me lleva al punto número 3. La Biblia nos prepara para vivir en misión. La Biblia nos prepara para vivir en misión. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Cuando Él nos dice la palabra a fin de, nos da una idea de propósito. Toda la palabra de Dios, escritura, es inspirada por Dios y nos ayuda para enseñar, redarguir, corregir e instruir, con el propósito de que el hombre de Dios, con el propósito de que sea enteramente equipado, preparado para buena obra. Recuerda que él está escribiendo a Timoteo. Y así que el siervo de Dios, cual sea la persona que lo está llamando, y recuerda que cada cristiano es llamado para que el siervo de Dios sea preparado para la buena obra. Que no falte nada. Es un trabajo en progreso, pero esa es la idea. Así completamente equipado para toda buena obra. Y cada buena obra es importante porque cada día hay una plataforma de reino que yo tengo, y cada interacción que yo tenga con alguien tienes un propósito más grande que ir al trabajo y hacer un cheque. Tú tienes un propósito más grande que ser el conductor de Uber de tu hijo. Muchas veces, a veces quisiera cambiar mi primer nombre a cajero electrónico y Uber. Pero hay un propósito más grande que nuestra vida. Cuando te levantas en la vida, hay un propósito más grande que solamente ir al trabajo, aunque te guste o no. Tú estás en misión. Donde tú trabajes, vivas o juegues. Y mira lo que dice ese versículo. Para que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para todas las cosas que Dios prepare hoy. Cuando vas al restaurante hoy, va a haber un mesero o una mesera que tú le vas a dar una propina. Ellos lo van a hacer para comer, para vivir. Pero tú han sido puestos ahí en tu vida para que tú puedas compartir con Él. Y muchas veces, no, y tal vez el Espíritu Santo te diga, no des un 20% de los tips, dar un 40% porque tal vez Él tiene una necesidad especial. Por eso tenemos que estar con los ojos arriba, la rodilla abajo y la Biblia abierta. Y ese preparado, enteramente preparado, es como decir, listo para estar hecho y completo. Es como ahora que estamos con el fútbol americano, comienza. Así que esos jugadores que jugaron ayer, ellos no comenzaron a prepararse para ese juego antes de ayer, en la mañana. De hecho, ellos comenzaron a prepararse ese juego el día que se terminó la temporada pasada. Y ellos han estado trabajando, yendo al gimnasio, y cada cosa que el coach les dice, ellos están escuchando las instrucciones, yendo el proceso. Y al fin, antes de comenzar la temporada, ellos tienen su uniforme a la medida para tengan todo lo que necesitan, pero ellos están listos porque han estado preparándose y han sido equipados y están listos para la batalla. Iglesia, ¿te das cuenta
que cada momento hay una oportunidad para ti para compartir, para entrar en el juego de hacer que el evangelio siga siendo conocido. ¿Y cómo llego allá? Nos preguntamos. Tiene que ser un discípulo con la Biblia abierta, con rodillas abajo y la Biblia abierta, y decir: estoy listo. Pastor Jim Cymbala dijo algo bien profundo a un grupo de pastores que estamos ahí. Y una de las preguntas que uno de los pastores hizo a él, a este pastor de 79 años y todavía súper fuerte: ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes fresco? Y el pastor literalmente tomó un suspiro bien grande, miró hacia abajo y dijo: hay familias en mi comunidad que han sido destruidas por el enemigo. 90% de las personas, de los niños de mi iglesia, no conocen a su padre. Hay muchas mujeres abusadas en nuestra comunidad y nuestros niños han sido enseñados en la inmoralidad. Y comenzó a decir una y otra, como 15 minutos diciendo todas las cosas malas que está pasando en su comunidad. Y esa verdad me quebranta, y eso me mantiene de rodillas. Y después dijo algo que a mí me quebró. Nuestros nietos van a escuchar historia de Jim Cymbala. Y yo ministro en un sentido es un sentido de quebrantamiento y de pérdida. Y cómo no voy a seguir estando fresco con tanta necesidad. Hay algo que... ¿Cuántos sermones se predicaron en Hechos cuando el predicador los escribió con tiempo? 0. Estos hombres y mujeres de Dios vivían arrodillados, con sus ojos arriba, con su Biblia abierta. Y cuando sea que Dios le dijera ahora, ellos estaban listos. El día que Pedro predicó por las 3,000 personas, él no estaba preparado y no sabía que iba a predicar ese día, pero él venía de 10 días de oración. Y en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, llamó a salvación a toda esta gente. Y Dios lo utilizó para salvar a miles de personas. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que Dios hace. Tú no eres diferente a Pedro. Yo no soy diferente a Pedro. La única diferencia es que tal vez no somos tan humildes para pasar nuestro tiempo de rodillas y con nuestra Biblia abierta. ¿Cuántos de ustedes quiere decir: yo quiero ser una persona de Biblia abierta? Y yo te quiero desafiar en algo. Yo quiero orar por ti. Yo te quiero, si no tienes un plan de lectura de Biblia, léelo. Y si se acabaron, está online o está en nuestro website. Pasa un tiempo en oración, lee su palabra, no por leerla, pero escuchar la voz de Dios. Y pídele que la Biblia te lea a ti. Y comienza ahí. Padre, te amo y te pido que los uses de manera poderosa mientras nos volvemos discípulos como tú quieres que seamos. Amén.